Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, esto es Monitor de Negocios, un servidor Efraín Flores, a nombre de todo el equipo que hace posible este su programa, les saluda como siempre, pues listos ya con la información del momento. Ya sabe que el tema candente, así como si fuera de veras una piedra hirviendo, ¿no? Es la reforma energética y por supuesto la propuesta del presidente que envía ya al Pleno. Aunque por supuesto va a haber mucho tiempo para platicar al respecto, pero tenemos que darle a usted un breve viaje sobre esta reforma, esta propuesta, iniciativa, para que usted vaya poco a poco juzgando y seamos una fuente adecuada de información. Primero vamos con el cierre de mercados, porque por supuesto también el cierre de mercados resintió un poquito esto de la iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto. En el inicio de la semana, los mercados bursátiles iniciaron con leves retrocesos a la espera de nuevos números sobre la economía de Estados Unidos. En México, el principal indicador de la bolsa perdió 1.23% para quedar en 42.124 puntos. En Nueva York, el índice Dow Jones cayó apenas el 0.04% para quedar en 15.419 unidades. El Standard & Poor's retrocedió 0.18% para ubicarse en 1.689 unidades y el Nasdaq rompió la inercia de las pérdidas y al final repuntó 0.27% para quedar en 3.669 puntos. En el mercado petrolero, el West Texas Intermediate ganó 11 centavos de dólar para quedar en $106.23 por barril. En Europa, el Brent del Mar del Norte ganó 75 centavos para ubicarse en $108.97 por barril y la mezcla mexicana cerró en $100.28 por barril, luego de ganar 23 centavos de dólar. Al tiempo, el oro de Nueva York cerró sin cambios para ubicarse en $1,334 por kilo. En México, el dólar se vende en 12 pesos con 90 centavos y el euro en 17 pesos con 10 centavos. Con información de Humberto Tapia, René Palacios, Efecto Noticias. Bueno, en los próximos días sabremos de seguir, en las próximas semanas, sobre todo acciones, hay dos en particular que están muy ligadas a Pemex, ¿no? En el caso específico de Pemex, Alpek y Mexchem. Son dos empresas que habremos de analizar con ustedes en los próximos días para ver cuál es el comportamiento y ahí nos vamos dando cuenta un electro de cómo se está comportando el mercado privado, si le gusta o no, cómo se está comportando también la evolución de la propuesta a la reforma energética. El presidente, por supuesto, presentó su propuesta de reforma energética. Destacó modificar el texto de los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir que particulares participen en los procesos de refinación petroquímica, transporte y almacenamiento. Pero esto no es para armar ahí un gallinero de que, por supuesto que ya van a permitir la entrada de extranjeros, va a haber aquí una revolución. No, nada por el estilo, ni para que marche medio México por todas las calles. Es simplemente una propuesta, vamos a ver cómo se toma y además hablar de participación del sector privado. Analice bien, por favor, la propuesta, porque mucho tiene que ver más con el sector de la corriente eléctrica, de la energía, que con, por supuesto, que con petróleos mexicanos directamente. Ahora, esto es un comparativo de la propuesta hecha por el presidente Peña Nieto y por el PAN en días anteriores. Ahí está, usted ahí ve los comparativos en esta gráfica que está viéndose. El petróleo y los hidrocarburos de hidrógeno sólidos. Por otro lado, permisos del gobierno de la República con Pemex y particulares para refinación petroquímica, transporte y almacenamiento, controles de utilidades compartidas que celebra el gobierno de la República con Pemex y particulares para exploración y extracción. Inclusive se han hecho diferentes entrevistas con el ingeniero, por supuesto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, directamente el hijo de quien hizo la expropiación petrolera en 1938, Lázaro Cárdenas, y él dice, bueno, a mí me preocupan un par de datos, un par de sobre todo la cuestión de algunos contratos que se puedan hacer entre particulares y el propio gobierno, pero fuera de eso es una propuesta que para él mismo no deja de ser conservadora, como lo están interpretando también inclusive los medios de comunicación internacionales, como lo veremos un poquito más adelante. Veamos, por ejemplo, que algunos medios internacionales dicen que la iniciativa energética del presidente Peña Nieto pues no es así lo que otros esperaban, ¿no? Por ejemplo, el Wall Street Journal
señala que la propuesta plantea el ingreso de empresas privadas al sector luego de 75 años de monopolio del gobierno. Pero eso no significa comprar Pemex, significa participar en la explotación. Que ahí estamos atorados con nuestros energéticos los mexicanos y no tenemos dinero, ni participación, ni tecnología actualmente para poder explotar esa cantidad de energéticos que tenemos. Por su parte, Bloomberg también insiste en que la reforma intenta ponerle fin al monopolio del gobierno sobre el sector petrolero y señala que el gobierno del presidente Peña Nieto contrasta totalmente con el nacionalismo a ultranza de los regímenes de Bolivia y Ecuador. Vaya a favor de compararnos con esos dos países en particular. Al tiempo, The Washington Post califica de históricos los cambios que está proponiendo el presidente Peña Nieto y el New York Times afirma que el gobierno de Peña Nieto impulsa cambios radicales para un sector que por décadas ha estado bajo el control del gobierno mexicano. Como ve usted, todos están tomando ahorita con mucha cautela. Sí, es buena la propuesta, se abren los mercados para competir, para poder explotar mejor nuestros recursos, pero hasta ahí la cosa, no es el gallinero, como les decimos, que se mueven todos, ¿verdad? Así como si fuera de veras poner el huevo de la gallina de oro y vendérselo al mejor postor. Para nada, no es eso. Tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Heredia, nuestro analista de todos los fines de semana aquí en Monitor de Negocios, para platicar más al respecto. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Efraín, ¿cómo estás? Gracias por estar vía telefónica con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo viste tú, cómo ven ustedes la reforma energética, la propuesta, la iniciativa que manda el presidente apenas al Congreso para que realmente sea analizada a partir del 1 de septiembre, ¿verdad? Sí, creemos que es una propuesta bastante sólida. También temas de formas que son muy importantes. Creemos que estuvo muy bien presentada tanto por el secretario de Energía como el presidente Peña Nieto. Se destacaron algunos puntos que son fáciles de entender, no solo para expertos en la materia, sino para el público en general. Hablar de un costo de la electricidad en México 25% más caro que en Estados Unidos y que la reforma de aprobarse la barataría, que la reforma también traería un aumento de la producción de petróleo versus la caída que se viene registrando en los últimos años, que también llamó mucho la atención lo que comentó respecto de los activos de la CFE, que según la propia paraestatal ha estimado que en 2014 valdrán menos los activos que los pasivos, si no se realizan algún cambio de fondo, como plantea esta propuesta, y también datos muy importantes como que aportaría el 1% del PIB para 2018 y que de aprobarse también generaría aproximadamente 500,000 de empleos. Entonces, estos son argumentos realmente muy fáciles de entender, e insisto, no solamente para los expertos, sino para el público en general. Y también en el mismo discurso se notó una pausa que hizo el presidente, luego de exponer los puntos, hizo una pausa de algunos segundos y después se tomó un tiempo para aclarar esto justamente que estabas mencionando vos, ¿no? Que es una reforma, pero que no implica de ninguna manera la privatización, simplemente que es la asociación del riesgo, o sea, compartir el riesgo con privados, y que la renta petrolera y el petróleo seguirá perteneciendo al Estado. Eso creo que es muy, muy importante y sobre todo no deja lugar a dudas, ¿no? Bueno, estamos viendo un cuadro ahorita aquí en televisión, inclusive que ustedes hicieron favor de publicar el día de hoy, sobre el efecto que tiene estimado para este 2013 la propuesta de iniciativa de modificación a toda la cuestión energética del presidente Peña Nieto en tipo de cambio, inflación, tasas de referencia, Producto Interno Bruto, tasas de 10 años. ¿Cómo ves tú? Se estabilizan algunas variables, ¿no? Son para bien algunas, otras se quedan tal cual, ¿no? Sí, tal cual. El tema acá, la gran pregunta acá es temas de tiempos, ¿no? Porque lo que vamos a ver es seguramente que se empezará con la negociación, luego habrá que también tomar en cuenta el tiempo que tardará para las leyes secundarias, es decir, para el tema de la reglamentación.
También lo que estamos viendo en la parte política son ciertas voces bastante contrarias, entonces habrá que ver si eso genera demasiado ruido o puede, digamos, prolongar la discusión o que el procedimiento o el proceso de aprobación sea muy lento. Digamos, ese cuadro lo que hace es de forma muy lógica relaciona las variables que estaría modificando este nuevo escenario en energía, pero insisto, la gran pregunta es, o lo que tendremos que esperar un poquito para saber es más temas de tiempo, ¿no? Rodrigo, muchas gracias por tu comentario, por supuesto. Rodrigo Heredia, analista de Grupo Financiero B por Más. Muchas gracias por haber participado aquí el día de hoy en Monitor de Negocios. Ya tendremos mucho tiempo para platicar al respecto. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y por supuesto vamos a cambiar directamente de nota. Ya tendremos toda la semana para comentar de este tema con ustedes. Nos vamos con Yamile Risk y más información. Así es, Efren, muy buenas noches y les comento que la historia de la industria petrolera en México no surgió con la expropiación petrolera en 1938, sino que 30 años antes, esta industria se desarrolló bajo el dominio de dos empresas, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Mexican Petroleum Company. Fue en 1900, durante el mandato de Porfirio Díaz, cuando comenzó la historia comercial de esta industria en México, con la perforación del pozo La Pez 1, localizada por el geólogo mexicano Ezequiel Ordóñez en el primer campo petrolero, el Ébano, en San Luis Potosí, donde también se instaló la primera refinería de asfalto de toda América Latina. Entre 1938 y 1960 se perforaron más de 4,000 pozos, por lo que incrementaron las reservas a un ritmo de 6% anual. Y fue hasta en 1953 cuando se incursionó por primera vez en proyectos marinos en Tuxpan, Veracruz. Eso fue todo por hoy. Los esperamos mañana a las 19:45.